Buenos días a todos. El Señor les continúa bendiciendo grandemente en esta hermosa mañana en que podemos estar en pie y con vida. Podemos respirar, podemos mirar y podemos darle gracias a Dios por que nos permite un día más glorificarle y darle las gracias por sus bendiciones y por habernos colocado en este tiempo. Pudimos haber estado en otro tiempo, porque siempre nos íbamos a manifestar, porque éramos atributos de Dios. O sea, somos atributos de Dios, pero cuando uno habla así, pues coloca, al ser atributos de Dios, pues nos íbamos a manifestar en uno de los tiempos. Pero Dios le plació que usted y yo estemos en este tiempo. O sea, la escogencia no fue por usted. No crea que por usted fue por más lindo o por las buenas obras. No, fue por la escogencia divina. Le dijo, a estos pequeñitos se los pondré yo en este tiempo, porque son los que estaban cerquitas de él. Por consiguiente, dijo, los voy a colocar allí, en donde yo me manifestaré en toda su plenitud, en toda mi plenitud. Y como se iba a manifestar en toda su plenitud para hacer ese cambio de reino, entonces tiene que colocar a aquellos en donde él se iba a manifestar en toda su plenitud. O sea, donde él estuviera, teníamos que estar nosotros, por obligación. No podía ser en otro tiempo, porque eran los pertenecientes al lugar santísimo, y es donde Dios mora en toda su plenitud, pues si es el lugar santísimo donde él iba a manifestar todo lo que estaba en el templo celestial, lo cual fue reflejado, tipificado en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón. Pues al colocar ese templo como iglesia, el lugar santísimo, al ser manifestado en la tierra, obligatoriamente nos tocaba a nosotros. O sea, la escogencia de Dios fue perfecta, porque ahí era donde Él se iba a manifestar. Por consiguiente, cuando usted se levanta en la mañana, dice, fue tu escogencia, Señor, la que me has colocado en este tiempo, por tu misericordia, tu gracia, y porque pertenezco a ti, he salido de ti, y ahora estoy aquí manifestado para estar expresándome, que es tu expresión en mí, en el lugar santísimo, todo lo que tú desees expresar a través de mí. Ahora recuerden que para expresarse Él, entonces, hay unos requisitos. Vean, para pasar el Jordán, había unos requisitos allí. Había que llevar a cabo unos pasos y cosas que ellos venían por 40 años haciendo. Había que dejarlas en un corto tiempo. Allí fueron 5 años. Imagínense unas malas mañas de 40 años, que de seguro muchos tenían, por decir algo para... Quizás se oye fuerte malas mañas, pero malos hábitos, o cosas que no estaban bien. Pero vean, Dios dio un tiempo, porque Dios siempre da una advertencia. Por eso el tema que hermano Branham predicó, advertencia antes del juicio.
siempre Dios manda una advertencia. Y la advertencia siempre Él la manda por medio de un profeta. No hará nada el Señor sin que antes Él revele sus secretos a sus siervos, los profetas. No puede hacerlo de otra forma. Por lo tanto, Él, en su misericordia y en su gracia, va a mandar el juicio divino de la gran tribulación, pero tengo a la novia todavía en la tierra. Y ahí Él, ya al ser un Dios omnipotente, omnipresente y todo, así como se proveyó allá de cordero, acá se ha provisto del león. Pero si va a rugir y va a enviar juicio, tiene que mandar misericordia, porque están sus hijos. Y vean cómo Él, al dejar esos ministerios, entonces ahí el pueblo no se iba a denominacionalizar. Por lo tanto, el juicio divino no iba a caer sobre ese grupo, y Dios difiere esa ira. No es que no va a ocurrir el juicio divino, la gran tribulación, es que la pospone un poquito más. Pero por otro lado, vean cómo la Escritura se cumple nuevamente, porque cuando dice si aquellos días no fueran acortados, ahora eso se cumplió en el tiempo de Hitler, Mussolini, Stalin. Si no fueran acortados allí, el pueblo hebreo iba a desaparecer, escogidos entre los gentiles, los hebreos, o sea, de los cuales iba a venir ese grupo que iban a ser los pertenecientes a los 144,000. Ahora, en este tiempo, miren, si Dios no acorta también esos días, ya está todo preparado. De un momento a otro se enciende más de lo que está, porque vemos la guerra de Ucrania, vemos Israel en guerra. O sea que ya la chispa del Medio Oriente está encendida. Lo que falta es que la persona de esta apriete un botón y se desate ahí una guerra, la cual ya están diciendo que la tercera guerra mundial ya comenzó en sus términos, pero vean cómo Dios ha aguantado por causa de los escogidos y porque su presencia está en medio de su iglesia. Cuando dice no toquéis a mis ungidos, ahí está hablando de ustedes también. Ni hagan más a mis profetas. Está hablando de ustedes también, que son pequeños mesías. Ahora vean que lo que se vino hablando todo ese tiempo de las edades, y el hermano Branham cuando habló y nos trajo toda esa revelación, y luego el hermano William, ese poderoso mensajero que ya el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, la María espiritual lo ha identificado, trajo ese mensaje, pero siempre, como decía nuestro hermano Branham, cuando su esposa le escribía, él sabía que esa carta de amor era una carta que tenía entre líneas. Él la entendía. Y así es con el mensaje. Hay cosas entre líneas allí que nos acercamos a el Señor a preguntarle y a decirle qué significa, Señor, esto y esto. Y Dios contesta. Así está pasando. Muchas veces nos preguntábamos de ciertas cosas y de momento sale la contestación y pero ¿cómo? Ese es el poder que tiene un hijo de Dios. Por eso dice, todo lo que pidierais al Padre
En mi nombre yo lo daré. Los discípulos allí, cuando Jesús se paró en el capítulo 13 de San Marcos, de San Mateo, él le pregunta, creo que fue comenzando la escritura de San Mateo 13, en el verso, él empieza a hablarle del sembrador. Entonces empieza a hablarle en parábolas a las personas. Y ya en el capítulo 10, en el verso 10 del capítulo 13, le dice, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, o sea, estaban así, vamos a decir, estaba hablándole él a las personas y los discípulos se le acercaron preguntándole así, ¿por qué les hablas por parábola? O sea, tampoco estaban entendiendo. Y él pues le respondió a ellos, no a las personas. Le dice así, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Y sigue hablándole a ellos en parábola, porque ¿qué significa eso? Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y eso es lo que ocurre en cada tiempo, en cada edad, en cada dispensación. Cuando no es para esas personas esa revelación. Pueden escuchar, pero es como si estuvieran escuchando. Tú escuchas como el papagayo, es como un dicho acá. O sea, escucha, pero no entiende. Porque el corazón de este pueblo es engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y él le está hablando a ellos, a los discípulos. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estaban viendo en Jesús el cumplimiento de eso que habían dicho los profetas. Ya con eso estaba resuelto el problema para los discípulos. Y ahí siguió él hablándoles otra parábola. Y de seguro cuando vieron que Jesús se inclinó a los discípulos y ya pues cada uno pues estaba colocado, de seguro estaba ayudando allí. Y se le acercan de seguro algunos, oye, ¿qué significa eso? ¿Qué fue lo que te dijo? Después lo va a explicar, no te preocupes, eso, muy profundo eso. Sacando pecho de seguro. Eso ya mismo lo va a explicar. Ellos sabían que ese era el cumplimiento de la Escritura. Lo entendieran o no lo entendieran. Ellos lo creyeron. O sea, no se pusieron ahí a decir, bueno, déjame ver. Tú escucha, como le dijo Felipe a Natanael. Mira, yo no sé si salió, de dónde salió, si allí hay gente buena, si no es buena, si es mala o no es mala. Ven y ve tú. Él no se puso a explicarle, porque si le iba a explicar, de seguro lo podía enredar. Y si le decía 2 o 3 cosas que en ese sitio habían hecho, más todavía. Pues le dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Ya en ese sitio de ahí, lo que sale es, acá le decimos crema, o sea, eso es. Y fue del común, del pueblo.
Sabían quién era el padre, quién era la madre, quién eran los hermanos. Algo común, y algo tan grande que había profetizado Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento. O sea, en Isaías, Malaquías y todo eso. Y que ahora se presente de una manera del común. Pero vean que luego, después cuando él termina de hablar, dice, despedida a la gente, que el capítulo, de ese mismo más adelante, para mientras lo consigue. Dice, despedida a la gente, entró en la casa, o en el lugar, dice, y se acercaron a él los discípulos a preguntarle. Ahora, vuelven a acercarse, dice, verso 36 del capítulo 13. Entonces, despedida la gente, se acabó la actividad, se despide, se va, se queda con los discípulos. Y entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ahora le hacen la pregunta correcta. Ya no le preguntaron por qué les habla por parábola. Pero si le hubiesen dicho, le hubiesen preguntado, oye, ¿qué significa la parábola del sembrador? Quizás él, en ese tiempito que estuvo diciéndole allí, de que para que no vean con sus ojos y todas esas cosas, le hubiese explicado esa parábola. O sea que lo que usted le pregunte al Señor, Él le va a contestar. No se ponga a preguntarle y a razonarle al Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? En vez de decirle, Señor, muéstrame este cumplimiento. Muéstrame las escrituras. Y Él le va a contestar. Pero si se pone a razonar el mensaje y a buscar, más bien para combatir eso y decirle, no, Señor, tú dijiste esto aquí, así que así se va a cumplir. Ah, pues ya tú te estás contestando y Él no te va a revelar nada. Ahí se le acercan y le hacen la pregunta correcta. Muéstrame, Señor. ¿Y qué hizo Dios? Allí viene Jesús. Y entonces dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y ahí empieza a explicarle. Pero la pregunta que le hicieron primero no fue esa. ¿Por qué les habla por parábola? También cuestionándole la forma que él estaba hablando. Y después, miren en Juan, donde dice, Juan, ahora nos hablas claramente y sin alegoría o sin parábolas. Él viene hablando, ese es Juan 16. Estas cosas, 25, estas cosas os he hablado en alegorías, o sea, en parábolas y todo. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías. ¿Alegorías qué significa? ¿Ah? Parábola, ¿verdad? Pero hay que buscar la definición. Ya nos hablaré por alegorías, sino que claramente anunciaré acerca del Padre. Iba a llegar un momento en que Jesús le iba a hablar abiertamente, claramente, pero había que pedir. En aquel día, alegoría, ficción en virtud del cual un relato o una imagen representa o significa otra cosa diferente. A ver. Ajá. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios.
Vean, era creer en Él. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Pero era para ellos. Ya ahí no estaban diciéndole, oye Jesús, ¿por qué no estás hablando así? Ya estaban aprendiendo a lo que les había pasado allí. De seguro, ya luego iban directo a inquirir y a preguntarle. Y él le contestaba. Y lo que no, hay una parte que le dice él a Pedro, lo que no entiendas ahora, lo entenderás después. Si no era para revelárselo allí a Pedro, pues entonces él le dice, no te preocupes, lo vas a entender después. No sé si esa fue la vez de Pedro, de la forma, del lavatorio de pies. ¿Ven? Ahí cuando él le va a lavar los pies, él no entendía el por qué lo iba a hacer. Ahora Jesús allí no se lo explicó en ese momento, pero dice, lo que no entiendes ahora, lo vas a entender después. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, capítulo 13, verso 6, Señor, entonces vino a Pedro, a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Muchas veces no entendemos el por qué. Pasamos por situaciones y no entendemos, pero ¿por qué pasé por esto o por lo otro? Miren, ahí podemos tomar esa palabra y decir, bueno, lo que no comprendo y entiendo ahora, Señor, tú me lo vas a mostrar después. Y muchas veces después te dice, oye, valió la pena haber pasado por esa situación, porque mira, fue por esto. O me estaba cuidando de esto, de no pasar por esto otro. Entonces, la gloria y la honra fue del Señor. Y ahí usted no metió la pata soltando la lengua y hablando cosas que no tenía que hablar, porque eso entonces, en vez de tornarse en algo positivo, se puede tornar entonces en otra cosa, en algo que no le va a ayudar, por la actitud que usted asuma ante eso o ante una palabra. Así que estamos viviendo en este tiempo en donde todo lo que pidierais al Padre, Él os dará. Así que sigamos agarrados de la palabra, del mensaje, en este tiempo final, el tiempo más glorioso de todos los tiempos, el tiempo en donde Él prometió darle a su iglesia esa fe de rapto para poder salir de este planeta Tierra y ser lanzados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero, porque esa es la meta, salir de esta tierra. Y muchos saldremos de esta tierra, vean, antes de que los juicios divinos caigan. Pero habrá personas que amamos, que pasarán, se quedarán por la gran tribulación, pero estamos seguros que los volveremos a ver luego del milenio. Así que la preparación que Dios nos está dando a nosotros es tan importante que depende el futuro de nosotros. Depende el que la persona se quede o se vaya. O sea, hay dos lugares, no uno intermedio. O te vas o te quedas. Nosotros somos los que nos vamos. Porque dice, aquellos que entran de lleno el mensaje, los lanzaría, dice el hermano Branham,
a eternidad. Sin saberlo, dice. Solamente al entrar de lleno a esto, o sea, vean entrar a esa revelación. Por eso él dice, escudriñen los mensajes del hermano Branham, tengan el libro de citas, tengan el libro de los sellos, porque ahí está todo lo que Dios iba a estar cumpliendo en este tiempo, lo cual se requería que el pueblo recibiera y que creyera. Esa es la médula, se puede decir. O sea, el centro clave en donde todo gira. Si ese centro no lo tenían los discípulos allí, que era Jesús, no podía girar alrededor de ellos esa promesa del bautismo del Espíritu Santo en las primicias del día de Pentecostés. Tenía que girar sobre algo. Vean, un trompo gira alrededor de un clavo o lo que le pongan en la punta, pero toda esa masa de arriba gira alrededor de un solo punto. Y los hijos de Dios, vean, para recibir la plenitud, tienen que girar alrededor del cumplimiento de la segunda venida del Señor. No pueden girar bajo ningún credo, dogma, porque estarían girando fuera del centro, del eje, del polo verdadero, del norte verdadero. Por eso toda persona que coloca a otra persona y no coloca al Espíritu Santo como su líder y coloca a su líder como una persona en la cual el Espíritu Santo no está obrando, dice el hermano Branham, ese es el libro de citas, ahí muere. Es muerte espiritual. Mira a ver si lo consigue. Eso está en el libro de citas. Y eso que dice ahí el hermano Branham, 1488 del libro de citas. Ahora, ¿notan ustedes cada 3 años después de una gran reunión lo que pasa? Una denominación. Esto ya tiene 20 años sin ninguna denominación. Querido Cordero moribundo, que nunca yo haga eso. Si yo me voy en esta generación, que la gente que cree este mensaje nunca vayan a aceptar una denominación. Dios, ustedes morirán allí mismo. Recuerden eso. En la misma hora que ustedes mencionen denominación entre ustedes, no me importa cuán sinceros ustedes sean, y toman hombre por su líder en vez del Espíritu Santo para confirmar esta palabra. ¿Para qué es enviado el Espíritu Santo? Para confirmar la palabra, confirmar lo que fue traído. Esa es la hora que ustedes mueren. Si él le había dicho que el Espíritu Santo iba a estar en medio de su iglesia, en una gran carpa catedral, que iba a estar trayéndole al pueblo los truenos, la fe de rapto. Si no tiene ese eje, la persona alrededor de otro eje, alrededor de esa rueda, sobre la rueda, que tanto el hermano Branham hablaba de eso, no va a obtener el rapto. No será transformada la persona. Vean que se han levantado aún de en medio del pueblo muchos líderes, y lo que en el tiempo del hermano Branham pasó, que el ángel dijo, bueno, ya hoy se hablará un poco de esas partes, porque en la primera y segunda etapa, vean, él por estar mostrando cómo funcionaba, se levantaron muchos a imitar, en vez de ayudar al mensajero y ser un brazo derecho de él,
pero lo que vieron fue la fama, la popularidad y todas esas cosas, y ganar gente como competencia, y pusieron la vista en otras personas que no fue el hermano Branham. Y entonces el ángel le dice: lo que te dije que no hicieras, eso hiciste. Vean lo que es la prudencia. Porque ahora no es para que usted venga y sepa ya ciertas cosas y esté hablándole, publicando cosas al mundo cuando eso le pertenece a los escogidos. Por eso siempre he dicho, no se pongan a debatir ni a escribir revelación que Dios le da a usted. Deje a los ciegos. Si el ciego y el ciego, ambos van a caer en el hoyo. Al usted ponerse a hacer eso también, usted se puede estar colocando como una persona de esa. Ya no estamos en el tiempo de estar. Y hay una palabra que él usó. Bueno, acá se dice como el ñeñeñe. No sé, en otros países como se dice, estar mimándolo es la palabra que él usa. No estamos para estar mimando. No somos bebés. Bueno, eso fue lo que le dijo allí el ángel. Los bebés pentecostales. Ya somos personas maduras en las que Dios nos está trayendo toda esta revelación. Y la tercera etapa le dijo: de esto no vas a decir nada a nadie. O sea, te lo reservas, porque si hubo imitación en la primera y segunda etapa, para la tercera, de seguro con un poquito nada más, podían empezar a imitar también. Y es así. Y ya cuando Dios está cumpliendo, porque todo es en forma progresiva, vea, se comienza y también hay personas haciendo lo mismo. Sin darse cuenta, miren, llegar a este tiempo, después de una trayectoria tan grande, y ser usted un imitador. Eso es algo terrible. Y la cosa es que no se dan cuenta. Tampoco Judas se dio cuenta. Al final, sí se dio cuenta de lo que había hecho. Y así las personas vean lo que es el velo. Y uno puede decir: pero ¿cómo yo puedo ver esto? Y esta otra persona no. Pero si tan claro que Dios está cumpliendo todo. Porque, vean usted, ahí le da gracias a Dios: Señor, gracias, porque tú me has dado esa percepción profética. Ahí está la confirmación de que usted tiene esa percepción profética. ¿Y cuál es la evidencia? Que otros no ven. Y usted sí. Así que ahora podemos decir, como le dijo Jesús allí a los discípulos: no os gocéis porque los espíritus se sujetan en mi nombre, sino gozaos porque vuestros nombres están escritos en el libro. Y nosotros nos gozamos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, pero nos gozamos también de que estamos viendo, entendiendo, comprendiendo esa palabra siendo cumplida, traída a vida. Amén. Y que lo que habló el reverendo William Branham y lo que habló ese profeta, ese poderoso arcángel William Soto Santiago, ahora está siendo cumplido en medio de la iglesia. Y usted, al ser parte de esa visión, al ser parte de ese programa, pues obligatoriamente tiene que entenderlo y tiene que verlo, porque es parte de eso. Cuando usted va en un teatro y usted pertenece a la obra teatral que van a llevar a cabo ahí, usted tiene el libreto y tiene su parte.
Y aunque no entienda otras que no le corresponde, pero sabe lo que hay en el libreto, porque lo tiene, y sabe que va a salir bien. Ya lo ha ensayado. El que está sentado allí, hasta que se acabe la obra teatral completa, entiende todo lo que pasó al principio, a mitad, pero al final, usted va allí, entienda o no entienda lo que le toca a aquel o al otro, usted va a la segura. Y orgulloso porque pertenece a esa obra teatral. Y cuando le toque el acto, pues hace su parte y vean, Dios lo esconde. No lo sienta allá con las personas, Él lo esconde. Y termina al final la obra. Vean que siempre, la mayoría de las veces, al final queda el personaje principal solo con el público. Y hay veces que se queda interactuando con ellos, pero tiene en el camerino encerrado todo su grupo, su equipo de trabajo. Y miren, José encerró la familia adentro y él quedó revelándose a sus hermanos. Pero al final, vean, hay un momento en que él está solo. Pero después, al final, sale todo el equipo y se presenta. Y los aplausos al final. Muchos se paran en la audiencia. Ahora vean cómo todo eso, cuando uno lo ve en el plano divino y ve todo ese cuadro, y dice, wow, estamos en pleno acto, pero pronto él tendrá que estar solo con Israel. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios, y esperamos que hoy sea un día también, como siempre ha sido, de bendición por medio de su palabra. Y estos mensajes que han sido hablados, hay muchas cosas ahí que repasamos y volvemos a leer, que miren, cuando él despidió a la gente, él se queda con sus discípulos y comienza a hablarles. Hay una forma que Dios está haciendo que nunca se había hecho desde los días de Jesús, porque es la misma manera que Él hizo allá, Él está haciendo acá. Dice que sería paralelo en todo. Por eso no podía haber imitación. Nadie puede imitar. Por lo tanto, ustedes quizás no entiendan algunas cosas, pero todo lo que está siendo llevado a cabo es para esos que se acercan a Jesús aparte y le dice, Señor, muéstrame esto, muéstrame lo otro. Usted allí orando adentro en su cuartito y Dios mostrándole luego lo que eso significa. Bueno, Dios les bendiga y les guarde y adelante, siguiendo en este tiempo final esta obra tan gloriosa que Él está llevando a cabo en medio de esa iglesia, lo cual Él ya había
de la cual Dios había hablado y que por predestinación y elección divina hemos sido colocados en este tiempo para poder ver y recibir y creer eso que fue hablado, que estaría ocurriendo en medio de la iglesia novia, en y bajo una gran carpa catedral. Y todo lo que conllevaría esa obra en medio de su iglesia. En una obra teatral algunas cosas se llevan a cabo fuera del teatro. O sea, se llevan a cabo ciertas cosas. Ese acto lo vamos a hacer en tal sitio. Va a haber un acto que es la cena de las bodas del Cordero. ¿Dónde va a ser? En la casa de nuestro Padre Celestial. O sea que todo lo que está ocurriendo en una forma del común del pueblo es lo que fue hablado entre líneas, de lo cual hoy estamos viéndolo cara a cara y estamos recibiendo el cumplimiento de esa palabra que ha cobrado vida en este tiempo final. Lo que fue hablado allí y fue escrito, hoy lo estamos viendo y recibiendo. Hoy podemos palpar. Hay un cántico que dice algo así: con nuestras manos podemos palpar al verbo de la vida que entre nosotros está. Así como en el monte de la transfiguración, conforme a la Escritura, ha venido el Señor. Ahora vean cómo ese cántico se está cumpliendo plenamente en este tiempo final. Lo que allá fue visto en visión, aquí lo vemos hecho una realidad. A Él oíd. Bueno, Dios les bendiga y les guarde a todos. Buen día. Les bendiga.